Bueno, ¿querés compartir vos, Hugo? ¿Querés que comparta yo? ¿Cómo quieren que...? Si quieres, arrancamos contigo directo, Gonza, para ir a la demo. Ok, ¿no querés ir? A ver, para. Eh, o sea, decís que después la PPT después de la demo. No, realmente ahí, chicos, compartimos un poco de contexto. El equipo estuvo trabajando en mejoras para el Cloud Leap. Realmente, durante la transición en un proyecto, implementación en GNP, encontramos algunas mejoras que pudieran aprovechar el tiempo del equipo para poder compartir con el resto de Strata mejoras que han estado implementando en la herramienta. La verdad es que fue ahí un proceso bastante productivo del equipo. El enfoque del Cloud Leap sigue orientado completamente hacia la migración, la transformación, en un enfoque ágil donde podamos optimizar tiempos y sobre todo podamos entregar valor de forma rápida hacia nuestros clientes. Por ahí Gonza y Maino nos van a estar contando un poco qué fue lo que encontraron, bueno, un poco a detalle qué fue lo que encontraron, cuáles son las implementaciones y qué podría utilizar el resto del equipo como para poder subirse y aprovechar la herramienta. Bueno, sí, si quieren comenzamos tal cual. Vamos a ingresar, estoy compartiendo, ¿no? Sí. Ingresamos directamente a Cloudleap. Este frontend lo había armado Steven. A ver, vamos por ahí a comenzar desde el principio. Cloudleaf lo armó Franco para simplificar lo que es la traducción de código. En algún momento usó Vertex, ahora está usando Gemini como backend. Y basado en el frontend que armó Steven, algunas funcionalidades extra también tiene ahora, es que Minor fue dándole funcionalidad, ¿no? Armó un backend en Python y ese backend es el que interactúa con Gemini y se le dio también, no sé si querés contar ahí un poquito, Minor, de la parte de front que tuviste que ir tocando, modificando. Después Eh, vamos. Prácticamente lo que hice fue tomar la plantilla que ya estaba hecha y poner las funcionalidades. En algunas funcionalidades quité algunas porque creo yo que no aplicaba, pero igual con Gonza y con las ideas que dio Gonza y fui agregando más cosas que él me solicitó. Pero digamos que en este caso el backend está pensado para que sea lo más simple, como dijo Gonza, de que cualquiera lo podamos entender. Sí, ahí por ahí lo que falta es pasarlo por QA, a ver si hay alguna funcionalidad extra. También recibimos un poco de input de quienes estaban en GNP haciendo las traducciones, pero bueno, voy a comenzar. Eh, Se crea un proyecto de migración. Ese proyecto vamos a ponerle uno, no sé. N, y seleccionamos el código que queremos traducir, ¿no? En este caso, vamos a suponer que es un código SAS. Permite crear directorios, conectarse con un bucket. Esto está bueno para hacer una corrida, que es lo último que vamos a ver, una corrida batch, que es decir, traducir todos los códigos al mismo tiempo. Vamos a ver el ejemplo este, sobre todo del Journey. Este caso permite, por ejemplo, una vez que subimos la data, queda dentro del bucket, ¿no? O bien podemos conectar un bucket directamente. Por detrás está desplegado en GCP. Utilizamos Cloud Run para el back y el front, un balanceador que utiliza por delante un dominio y se despliega con Cloudbeat. Ahora después al final les muestro por ahí un poco el código. Entonces, subimos la data, ¿no? O subimos la data o conectamos un bucket. Una vez que subimos la data, eso queda dentro de un directorio. Este es el directorio que yo creé recién, ¿no? Acá tenemos esto es lo que está bueno que, a ver, voy a tener que copiarme la key acá, a ver,
Lo que está bueno, que fue en lo último que está trabajando Manon, es en hacer un dry run. Elegimos BigQuery como el destino, digamos, tenemos distintos orígenes, ¿no? En este caso puede ser SAS, Nine, Informática o Teradata. Es posible, obviamente, otros lenguajes agregando ese pedacito al backend, ese prompting. Esto es lo que ya conocen por ahí de los que no. Hay algunos que por ahí no lo vieron, pero los que conocen de Cloudleaf es básicamente para traducir código hacia distintos destinos. Dentro de los que tenemos funcionando actualmente está BigQuery, Dataproc, Glue, Databricks, Snowflake y un Spark, tipo para hacerlo contra un clúster Spark on-premise, ¿no? Un PySpark estándar. Ahí no sé quién levantó. Yo, Gonza, consulta, ¿está Snowflake como destino? ¿Puede ser también origen? ¿Snowflake o no? Podría ser origen, sí, podría, sí, sí. Ok. ¿Por qué lo pensás? Y en todo lo que es Establishment Labs se estuvo migrando de Snowflake a AWS y los chicos tuvieron que traducir tonelada de vistas. Y si Sí, hay alguien del equipo de Establishment Labs lo va a saber decir mejor que yo. Pero en ese proyecto se migró de Snowflake a AWS. sí, se puede. Se podría agregar. Es como que es bastante todo lo que pueda hacer Gemini, lo va a poder hacer. Por ahí una de las preguntas que nos hacen o que surge es, bueno, ¿por qué o qué diferencias tiene con Gemini, ¿no? La principal diferencia es que permite hacer corridas batch, que permite agarrar un lote de códigos y traducirlo desde un bucket automáticamente, una cola de ejecución. Y la otra funcionalidad que fue la que estuvo terminando Minor en estos días, es la posibilidad de hacer un dry run contra BigQuery. Voy a traducir este y después quiero mostrarle uno de los códigos que estuvimos viendo para que vean el punta a punta del dry run y cómo corre contra BigQuery una vez traducido. Es decir, no solo estamos traduciendo, sino que está utilizando una service account para pegar contra BigQuery y ejecutar. Puedes hacer un dry run o bien directamente una corrida contra BigQuery de ese código ya traducido. Y ver el log acá. Ahí vemos que tradujo voy a aceptar la traducción y les voy a mostrar el caso que sí tenemos preparado para hacer el punta a punta. Acá hay un código muy simple que trabaja con una tabla que es Customer Data y hace unos cálculos basados en la edad, tiene que poner en el grupo etario y genera, los que conocen esa, genera una tabla que sea tabla Word Customer Analysis basado en lo que saca de este input, ¿no? Paren que voy a ir a BigQuery.
No se escucha Gonza, si está diciendo algo. Ah, estoy muteado. Todo lo que, bueno, lo que les decía es lo siguiente. Yo pensé que aparece- Estaba trabajando la herramienta. Sí, perdón, lo que les estaba Ay, contando Dios mío. es que funcionó, ¿no? Ven Todo que le quedó corrió, clarísimo, que anda bien. nos da el log de ejecución, corrió, este es el código, lo que generaba es, bueno, el original, hace un if, si es mayor o menor de determinada edad, lo pone en working age, en senior o en menor. Vieron que no existía el esquema, digamos, el dataset work no existía, creó el dataset como dice arriba y creó la tabla. Entonces, desde el código SAS original, lo tradujimos y una vez que se tradujo, se hizo un dry run para hacer una prueba que estuviera todo bien, que no hubiera ningún error, etcétera. Y basado después en ese dry run, hicimos la corrida directa, o sea, corrimos el código desde Cloudleaf en BigQuery. Y no solo corrió, sino que funcionó y generó la tabla esta de destino, ¿no? Si yo ahora hiciera la misma prueba, podría eliminar, ya no está, y volver a ejecutarlo. Vamos a hacer otra ejecución para que se vea, ¿no? Está solo input. El correo nuevo, o sea que ahora deberíamos ver cómo generó el dataset work y la tabla custom analysis. Ahí lo hizo. Es por ahí la última milla que nos faltaba para decir se hace el punta a punta, ¿no? Se introduce el código o directamente ni siquiera es que se tiene que hacer interactivo, sino vamos al bucket. Ese bucket tiene 30 códigos SAS. Se puede hacer en una cola batch, generar un proyecto que tenga esta cantidad de códigos y directamente apretar acá el migrar. Esta parte no está habilitado el botón acá, pero se podría poner el mismo dry run acá o el run, ejecutar, que automáticamente haga el dry run basado en los errores que pueda tener. A ver, hay que tener claro que acá, por ahí lo distinto que nosotros tenemos es que estaba la data base, o sea, la data de input ya estaba en BigQuery, ¿no? Podría ser un CSV, podría ser otro el caso, pero el ejemplo sería un código SAS, que el dato ya esté en BigQuery, hace la corrida, ejecuta y deja el código funcionando. Y si no funcionase, puede ir reentrenando y volver a ejecutar y basado en el error y en el log, hacer otro prompting y entrar como en esa interacción
y que lo haga punta a punta sin intervención o con la menor intervención. ¿En qué ayuda por ahí? En que ya el analista, el desarrollador que ingresa a ver este código ya tiene un camino bastante importante recorrido, ¿no? Está traducido, ya ejecutó, tiene los errores en caso que haya dado error y un caso que sea muy lineal, así muy simple, y que tenga la data en BigQuery, podría incluso ser traducido automáticamente como vemos ahí. Puedo por ahí probar algún otro código que sea, bueno, acá había puesto a traducir este, ¿no? Esperar a que haga la traducción batch. Bueno, ahí terminó. Tenemos que verlo como listo. Ya como termina, hace un movimiento, lo deja en otro lugar. Ven como ahí de modo batch, ejecutó y tradujo este código que vamos a encontrar en el traducido. Si quieren, podemos hacer una prueba con dry run acá. Que es importante antes de correrlo, en realidad, que eso vamos a tener que verlo, ponerlo en CodeBatch, que esté el project ID. ¿Por qué? Porque esto también es una variable, son variables que tiene el prompting, es decir, cuando hace la traducción, toma esto como input. ¿Para qué lo toma como input? Para, en el caso de BigQuery, llenar estos datos, que son los datos del proyecto, para poder hacer que funcione, ¿no? No sé quién levantó la mano. Yo, Gonza. Hola, Gonza, una pregunta. ¿Cloudleaf también está integrado para un proceso de migración y modernización o es solo traducción a ciertos lenguajes específicos? De momento lo pensamos como o estaba pensado como una ayuda en la migración de código de ETL, ¿no? Sobre todo en códigos legacy. También hemos hecho una prueba en COBOL. La idea es que sirva como un acelerador de migraciones para códigos de ETL. Podría ser sí, yo creo que podría ser. De momento no tanto en ponerse a hacer una migración completa, que por ahí habría que pensarlo más agéntico, ¿no? Dependiendo cuál es el componente que se va a migrar, si fuera, no sé, un clúster por decir una pavada, ¿no? Un clúster de Kubernetes, instancias Linux, dependiendo del caso, sería distinto el approach. Por el momento es migración de códigos legacy de ETL hacia, también está Amazon, está Glue, está todo, si bien está desplegado en GCP. Esto, como decía, está acá, en esta misma cuenta. Es bastante, al utilizar Gemini, es bastante lightweight, no tiene nada muy raro, pero es un Cloud Build que es cuando se hace el commit, ejecuta, ahora les voy a, no sé, o querés mostrarlo, minor, el código como quiera, para que vean de qué se trata más o menos esto de código. Acá. Sí. Ay, perdón, mientras tanto, Sari, tú, por migración, ¿en qué estabas pensando? Ana, lo que pasa es que estuve en una capacitación de AWS Transform, donde ellos pues estaban explicando toda la herramienta y de toda la capacidad que tenía este producto de migrar automáticamente como de servidores específicos como VMware y Microsoft especialmente, automáticamente como a la nube. Incluso había un agente integrado que era, haga de cuenta, un tipo Kiro, que te hacía esto como muy autogestionado. Entonces era como que solo lo conectabas, como así en palabras así fácil, era como que solo lo conectabas y él incluso identificaba todo lo que había en el ambiente al cual lo estabas conectando y te armaba un plan, y si tú estabas de acuerdo, ya él empezaba a migrar. Entonces no sé si esa Claro, más en una modalidad lift and shift, para mover algo que estaba en un servidor para otro, pero así como está, sin refactor, sin nada, ¿no? Es eso. Sí, tal cual. Sin Esto refactor. nada que ver.
Esto es más para un refactor de procesos de gestión de datos. Entonces, ¿cuál es el caso de uso acá? Alguien tiene procesos de gestión de datos en un lugar, se llevó los datos, no necesariamente igual a la nube, y necesita llevarse esos procesos ahora, adaptándolo a la nube, por un lado, y al nuevo modelo de datos por el otro. Entonces, no es una traducción like for like. En el medio hay una optimización para que en el lenguaje de programación destino aproveches y respetes las buenas prácticas de programar en la nube, que no son las mismas buenas prácticas de programar en SaaS, y además, si le explicas, este es mi modelo de datos anterior y equivale a este otro en destino, también toma en cuenta esos cambios, ¿está bien? Entonces no hay que ir cambiando variable por variable, sino que ya hace toda la modificación y toda la traducción teniendo en cuenta el nuevo modelo de datos. Ese es el caso de uso para esto. O sea que viene a ser más un complemento del otro proceso. No, porque por lo que te entiendo, sí, hay buenas Que son prácticas. distintas, creo que son Sí distintos, hay, Franco. son distintos enfoques. A ver, Sí, una cosa es migrar una virtual, un Bingware, que es una imagen, al fin y al cabo es una imagen cerrada, tanto Bingware, bueno, acá VirtualBox, etcétera, te terminan generando una imagen. Esa migración es lo que dicen un lift and shift de lo que puede estar en el on-premise con un agente, él va, lo busca en determinado lugar, en determinadas horas, llevarlo a la nube y ejecutar la API, no sé, de Amazon, o en el caso, no sé, acá de GCP, GCVE, que es el que puede tener Bingware. Entonces, es distinto el enfoque y es distinta la herramienta. Por lo tanto, es distinto el approach que se hace, digamos, ¿no? Veo que sería un complemento si ellos tuvieran aplicaciones que migrar, pero en este caso vos directamente no estás haciendo un lift and shift de las instancias de SaaS, que podría ser esa herramienta que decís vos, sino que directamente estás haciendo un cambio de tecnología. Entonces, utilizamos distintos medios. El backend, como les decía, es bastante simple. La parte de back es todo mucho prompting. No hay nada muy loco ahí, que se construye el Dockerfile y lo que se hace una vez que está la imagen, tanto de back como de front, estoy buscando el Dockerfile del front acá, una vez que se bilean las dos imágenes, se construyen, se utiliza Cloudbuild, que lo que permite es, una vez que el código entra en el repositorio, generar un trigger dentro de GCP, que lo que hace es ejecutar este build dentro de GCP y crear la imagen y dejarla dentro de un Cloud Run. Entonces, ven la ejecución y el build acá. Quiero mostrar los distintos pasos, hace el build del backend, el deploy, etcétera, y termina generando en Cloud Run dos imágenes, por la que se ingresa, lógicamente, por la del front, que tiene conectado un dominio acá en GCP. Creo por ahí lo distinto o mejora de lo que se venía haciendo es la capacidad del dry run. De acá a hacer el proceso, si bien, insistimos, necesita una intervención humana, de acá a que el proceso sea completamente automático, estamos bastante más cerca. Pudiendo hacer una corrida, pudiendo hacer un dry run, simplifica bastante y lógicamente queda tiempo para decir, bueno, integremos y hagámoslo con Glue, permitamos utilizar un rol de Amazon que nos permita ejecutar contra Glue, se podría hacer contra Glue, y de la automatización total estamos más cerca, creo yo, ¿no? No sé si se escucha una mano. Sí, yo primero agradezco que ya esté lo de BigQuery, que podamos ejecutar directamente. Una de las cosas que habíamos encontrado cuando hicimos lo de GNP es que si bien
puede tomar en cuenta los distintos esquemas, o sea, la variable, digamos, SAS se llamaba de una manera y estaba en un dataset, en GCP está en otra librería, en otro dataset, y la variable se llama distinta, pero no así no le daba bola al tipo de variable. Por ejemplo, ahí vi que vos tenías no sé, filtrabas por un número, entonces si en el destino o en la tabla donde estás yendo a buscar los datos, esa variable dejó de ser numérica, habría que castear, o sea, en la traducción de código debería incluir los casteos. Yo quería saber si eso ya lo habían pensado, está ahí en cola para hacerlo o no. Tendríamos que probarlo, pero podríamos poner el hint acá y decir que te la castee, o sea, que en ese caso te la castee, o bien podría ser Que lea los esquemas, diría yo, que lea los esquemas y Tal cual. castee todo lo que necesite. que lea los esquemas de destino. De- es decir, Claro, de destino, sí. Sí. ok, Que lea, por ejemplo, en este caso en BigQuery, que lea el esquema completo y castee todo lo que sea necesario, porque en realidad puedes tener 15, 20, 38 variables que te cambiaron, nomás. Te digo, pero nos pasó un caso, no sé si te leo, pero es como que, no sé, hacíamos una query y nos quedaba sin registros. Y en realidad, uno de los errores era que estábamos filtrando y era un datetime y estaba en distinto formato, entonces nos quedábamos con 0. Para ese tipo de cosas, digo, ¿no? O sea, más allá después uno puede ir y refinar no te quedaba bien el el código tipo de dato, traducido. chicos. No te queda bien el tipo de dato cuando iba a hacer el insert a destino. Claro, porque la traducción en SAS estaba comparando las fechas de una manera, cuando hace la traducción lee código y hace la traducción, pero no está teniendo en cuenta que la fecha ahora está en un repositorio con otro formato. Si querés, después te paso un ejemplo. Sí, lo que habría que hacer es pensar ahí, o sea, activar un botón o alguna funcionalidad, un botón más acá que sea que lea el esquema. Entonces, la lectura del esquema, o sea, cuando vos le cargas la data de BigQuery, lea el esquema destino. O sea, primero que si existe. Si no existe, ves que acá hace un if, ¿no? Si no existe el esquema, lo creo. Si lo creo, no sería problema porque defino el tipo de dato yo y podría ser una variable del prompting. Si ya existe, si la tabla, o sea, acá el if tendría que ser, crear el esquema si no existe. Sí, Gonza, no podemos crear un esquema de datos que son de entrada. De entrada. Es el destino en GCP, ponele. Vos tenés Claro, el destino tenés un sí. código SAS que iba a unas tablas SAS. Ahora vas a traducir a, digamos, Exacto, una query, tabla. si querés, con un dato en el repositorio en Cloud Storage. Y ahí ya el esquema puede ser totalmente distinto. Después te paso un ejemplo, no te preocupes. Sí, dentro de lo que es la Yendo a funcionalidad del Cloud mapping. Storage al final, está yendo a Cloud Storage. Sí, Depende, sí, en este caso puede sí. ir. Ponele que sí. En GNP sí, en Telecom no, depende. Pero dentro de lo que es la funcionalidad del mapping, que es así es la estructura en origen, así es la estructura en destino, hay que atender el tema de leer el esquema destino para que se respeten los tipos de datos. Quiero mostrarle los del data mapping, que fue algo que también... Pero bueno, ahí lo que veo, Gon, es que ya al poder conectarse a las fuentes de destino, no es muy complejo. Lo complejo es conectarse a la fuente de destino. Una vez que ya se conecta, se pueden agregar pasos ahí con un cable. Está en la puerta, está Tal cual, sí. y te permite expandir a distintas, digamos, te querés integrar con Glue, sí, o sea, va a ser bastante similar, va a tener que haber un rol, un secreto y demás, pero está como muy, muy cerquita de, no digo de la automatización total, pero ese caso, por ejemplo, si estuviera la data input en destino, podría correr incluso punta a punta, si es BigQuery, ¿no? Les quería mostrar esto. En el Migration A diferentes modelos de datos, el humano es inevitable hasta donde entendemos hoy. y si no tenés que pasarle el prompting, todo ese modelo de datos nuevo. Sí. A ver, lo que les quería mostrar es un Migration Path. Este es como más funcional, si bien yo creo que en el caso de ustedes no se va a usar mucho, pero es como más así para hacerlo un wizard.
hace la traducción. Una vez que hace la traducción, permite ver el source mapping. Lo que pasa es que ahí están invertidos los pasos. El mapping es previo a la traducción, pues si no te traduce like for like el modelo de datos. Pero lo que sí, el tema es pensar que va a tener que hacer una corrida antes, porque para poder hacer el mapeo tenés que leer el código. Entonces, tal vez haya que hacer una lectura previa. No, es que, pará, lo que estás llamando mapeos es la extracción de fuentes de datos. No es mapeo. No, no. Mapeo es este dato en origen, es este dato en destino. Sí, sí, Antes de eso, tienes razón, hay que extraer las fuentes de datos. Perdón, le respondo a Jano. Proceso de code quality hoy es humano. ¿Está bien? Lo que hacemos es, se ejecuta, se compara la salida en SAS, se compara la salida en destino, en este caso GCP, se comparan. Si es menos estricto, se hace una comparación primero de cantidades y después se hace un muestreo. Si es más estricto, en este caso estamos trabajando con una aseguradora que tiene estándares de calidad mucho más altos y las cantidades tienen que dar idénticas y cada uno de los campos también tiene que dar idénticos. Pero hoy es humano, si bien hay mucho que los chicos han automatizado para hacer esas comparaciones, hay mucha cabeza por medio porque hay muchos puntos de falla. Sí, hay que entender ahí que es lo que haga. A ver, la calidad del código va a ser la calidad del código que saque Gemini. Lógicamente, si hay cosas mejorables, seguro. Modos de plantearlo distinto, seguro. Pero la calidad de código es la que entrega Gemini y por ahí muchas cosas que el prompting le va diciendo, ¿no? Como que haga un chequeo, como que entienda que BigQuery está de la manera. Sari tenía una pregunta. Sí, Ana, yo tengo una pregunta más enfocada como al lado comercial. Y es, Diego, se escucha tu Alexa, creo, no sé si es Alexa. Ana, si uno cotiza un proceso de migración, con la nube que sea, sí, o sea, como todo un proceso de migración, con todas las fuentes y demás, Cloudleaf entraría como, o sea, ¿por qué deberíamos cobrar Cloudleaf como algo aparte y no dentro de este ecosistema? Lo digo porque hubo una oferta que se pasó un precio inicial para todo un esquema de migración y aparte de eso, se añadió Cloudleaf como un complemento. Por el valor que agrega y porque es un producto. Es un producto, pero no es obligatorio dentro de una migración. O sea, lo que hace Cloudleaf igual no tendríamos que hacerlo al hacer ese proceso de migración. Sí, pero a ver, si lo haces con Cloudleaf, lo haces un 60, pongámosle, un 60% más rápido. Si lo haces sin Cloudleaf, lo haces en el 100% del tiempo. Ese valor, digamos, esa aceleración, eso de tiempo, de algún modo, hay que es un debate más comercial, ¿no? Totalmente, pero es como cualquier otro producto que tuvieras que licenciar y pagar un licenciamiento. Suponte que no lo hizo Strata, pero forma parte de lo que tienes que hacer. O lo incluyes dentro de los servicios, es un costo escondido, o lo blanqueas, pero es como cualquier otro producto que requiere licenciamiento y forma parte de tu arquitectura de solución. ¿O lo presentás como una licencia o lo presentás como un acelerador que va a hacer que el esfuerzo del equipo sea más rápido y eso hay que cobrarlo también? Maca, antes de ti, déjame nada más hacer un comentario aquí con respecto a lo de Sari. Creo que aquí la pregunta sería más por el lado, si es una migración, entiendo que se ocupa en algún momento al inicio y no es algo así constante, ¿no? O sea, más bien ahí a veces la pregunta que tenemos con Julio es ¿por qué cobrar una licencia que es constante mes a mes si realmente solamente lo utilizaremos en la parte de la migración en el proyecto como tal? A ver, acá hay varias cosas que se pueden hacer. Una es decir, la tengo yo la uso, te pongo a ti el sobrecosto, porque la voy a usar yo en mi infraestructura. No es solamente para traducir, esto puede generar código, puede documentar código, puede extraer fuentes de datos, puede explicar código, puede optimizar código. Entonces, en el caso de Telecom, por ejemplo, dijo, me gusta, déjamela.
y por eso se cobra, porque no la piensen como una herramienta que solamente hace migración. Nosotros la hemos optimizado para ese fin, pero podría perfectamente hacer otras cosas. Todo lo que tenga que ver con código dentro de ese cliente, porque mediante todo lo que hacen los chicos de darle contexto y refinándola, queda adaptada y conoce los datos de ese cliente, los modelos de datos, los procesos, etc. Entonces podrían darle otros usos. Esa es la explicación de por qué queda recurrente como un gasto si el cliente se la quiere quedar. También me puede decir, no me importa, desactivemos estos cuando termine la migración y listo. Bueno, no hay ningún problema. Se cobrará durante el periodo de migración. No, ahí te doy, Maca. Ahí para Vero que dijo, no solamente se utiliza en el inicio de la migración, sino que una parte se utiliza en el inicio, tiene la interacción humana que decía Ana, que es mapping y en algunos casos más sencillo, en otros más complejos, según cómo hayan migrado la data para consumir con los procesos que se van a traducir, y después el proceso de traducción, de prueba, de testing, las correcciones, e incluso ahí Juaco estaba haciendo un agent como para darle los lineamientos que debe tener un código para ya llevarlos a producción. Porque lo despliegan de una manera tal o de una manera X, o tienen tantas diferencias entre UAT y producción. Bueno, eso es otra de las partes que se está trabajando, lo estaba ahí manejando Juaco, que es una de las cosas que tenemos que probar. O sea que va prácticamente en todo el proyecto, abarca todo el proyecto, no solo el inicio. Sobre todo por la documentación, hay que entender que muchos de estos casos son códigos que están olvidados ahí hace tal vez 10 años, que lo hizo una persona que ya no forma parte de la empresa, pero que sigue funcionando y sigue siendo parte de la cadena diaria de ingesta de datos. Ahí entra otra pregunta, ¿se puede hacer con Gemini? Sí, ¿por qué yo te lo compraría si puedo usar Gemini? Bueno, el valor agregado que tiene por fuera de Gemini es que puede hacer traducciones en lote, es decir, podés simplificar toda tu traducción de todo tu código de golpe, de tus 100 códigos o 200 códigos, que puede correr contra BigQuery, que puede hacer una corrida. Entonces tenés dentro de un entorno todas las funcionalidades, o tratamos de que tenga, o hacia eso vamos, que tenga todas las funcionalidades que vos necesitas para la traducción de código CTL Legacy. Ingresa el código, te lo documenta, si no lo tenés claro, explica cuáles son las fases de implementación, el mapeo de datos, hace la traducción, hace una prueba, te da el logueo y te da el error, incluso puede ir entrenándose sobre ese error hasta entregarte un código lo más pulido posible. A ver, si nos ponemos muy puritanos, lógicamente va a haber cosas que vamos a entender que tal vez hay que hacer de otra manera, o el bucle de esta manera, o el código de esta manera, o tal vez hay también a veces modos de trabajo. Probablemente un cliente como GNP no trabaja igual que Telecom. Entonces cada uno va a tener su estructura de código, no sé, yo defino las variables de esta manera, o defino mis... y eso es lo que dice Ana, que permite customizarse, con modificar el prompting, con hacer una modificación muy simple del backend, se puede ir customizando como para cada cliente. Cada cliente podría tener en ese caso su prompting. Y no todos van a BigQuery, por ejemplo, GNP va hacia Dataproc. Cada uno tiene como su particularidad, pero si me preguntan los diferenciadores, los más fuertes para mí son esos dos. Ahí justamente hiciste un comentario de lo que nos estuvo pasando. Ahí, como vos mostraste, devuelve el código con todas las variables, con todos los filtros, todos dentro del código. En este caso, GNP para 3 casos de uso y los posteriores, nos solicitó que el código esté parametrizado y todas esas parametrizaciones, esos parámetros tienen archivos de configuración, en archivos JSON. Entonces, bueno, esa estructura se le dio al prompting para que devuelva el código y no solo el código, en este caso un Python, sino también los JSON para cargar en los buckets, que es de la manera que ellos lo consumen para que Composer triggere todo el pipeline completo. Esa parte, digamos, se le está enseñando para que entregue con los lineamientos que
que piden, porque si no queda un código plano y es hacerlo a mano, que eso también lleva mucho tiempo, porque lo hemos hecho a mano. Pero bueno, en base a esa experiencia son todas estas funcionalidades nuevas que están haciendo. De cada cliente vamos aprendiendo un poquito y vamos sugiriendo alguna idea, y muchas cosas, por ejemplo, el mapeo que mostraste, Gonza, nos dividíamos partes de los códigos entre varios del equipo y corríamos los scripts cada uno en su máquina. Bueno, esa parte ahora va a vivir dentro de lo que es Cloudleaf, haciéndose en remoto. Y todos los datos centralizados en un bucket o en BigQuery o donde sea que se define. Sí, ¿Me toca? Sí. Dale, Gonzalo. No, vos dale. No, tenía una sola pregunta, pero después con la pregunta de Sari comercial, también la llevo arranco por esa. ¿Qué costo tiene a nivel operacional como para uno estimar después si, ok, en esto que planteaba Ana, no lo blanqueo, pero a nivel estrata decimos optimicemos cada vez que tenemos que hacer una migración, una traducción de código, por una cuestión interna de agilizar proyecto y lo que estaba planteado para 5 sprints lo podamos hacer en 3, por más que el cliente no sepa y no lo haya pagado, ¿no? Digo, si a nivel estrata nosotros como equipo nos va a agilizar, ¿dependemos de que el cliente efectivamente lo compre para usar o...? No, lo usamos todo el tiempo nosotros. A eso voy. El cliente lo paga, lo sepa o no sepa que lo está pagando. Tal cual. Es que en realidad, Maca, vos lo vas a usar, no se lo vas a sacar al cliente para que lo use. Es decir, lo usás para tu trabajo y lo haces más eficiente, punto. Es como una herramienta personal sería. Independiente de qué hace o no el cliente. En la propuesta comercial sí se le puede decir, no sé, porque capaz le puede servir documentos que nosotros no migramos, digo. Capaz quieren ellos a todo su modelo de datos a darle la documentación que no la tienen. Digo, nosotros se lo podríamos vender ahí sí como un servicio extra de algo que no haríamos nosotros porque nos pegamos 5 tickets y tenemos que documentarte. Bien, esa pregunta 1. Pregunta 2. En esto de proyectos en donde imagino que lo podemos usar, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nos tenemos que migrar desde Oracle? Reportes, estoy pensando. Los reportes hechos en Oracle que los hacía el cliente con toda data on-premise. Las lógicas de esos códigos no es solo una cuestión de sintaxis de Oracle versus SQL de Athena, por así decirlo, sino que también hay lógicas de los modelos de datos. Si ellos tenían toda la data on-premise sin tener historia, por ejemplo, porque no les daba la capacidad de tener historia, y nosotros después en el Data Lake sí tenemos historia, vos al consultar la misma tabla, necesitas hacer lógicas distintas, necesitas hacer particionados, necesitas hacer row numbers, necesitas hacer ciertos filtros que antes no eran necesarios. ¿Eso tiene la capacidad, Cloudleaf, de saberlo y que la traducción contemple eso o estamos volando muy alto? O no sé si... Respondo a la primera, operativamente, en cuanto a costo de nube, es súper recontra liviano. Son 2 Cloud Run, que son 2 contenedores. Ahí aclaro algo, está desplegado en GCP porque la mayoría de los proyectos que hemos trabajado fueron ahí porque se está impulsando la herramienta de GCP, pero es desplegable en cualquier nube, ¿no? Es tan simple como llevar esto a Fargate, desplegarlo en Amazon y sería lo mismo. Es un costo muy pequeño porque son 2 contenedores chicos. Acá no sucede no necesita mucha capacidad de procesamiento porque la data se guarda en un bucket, lo que es contra BigQuery ejecuta contra la API de BigQuery, lo que hace de traducción lo hace contra la API de Gemini, entonces es un back y un front que es súper lightweight. Entonces, en cuanto a costo, te diría que es muy económico, extremadamente. La otra pregunta de Oracle, habría que ver el caso puntual. Oracle es SQL con algunas funciones específicas, pero se podría acomodar el prompting para que lo haga, digamos, ¿no? Podría ser una de estas fuentes que nosotros tenemos acá, podría ser SQL o SQL Oracle, y habría que ver el destino de este SQL de BigQuery.
a un SQL común, que es lo que vos decís Atina, digamos, ¿no? Un PL Sí, SQL. pero ahí, Gonza, te interrumpo. No es solo una cuestión de que entienda conversión de código de sintaxis, porque no sé, con el Oracle tenés el NB corta L, que en Atina o en SQL es el colis. Eso lo entiende, y creo yo que en cualquier chat que vos le pedís, cualquier gente que te convierta de Oracle a SQL, te va a convertir el colis. Pero mi pregunta es si entiende la diferencia de la estructura que tenías vos de datos estática, sin historia, donde tenés un último dato más reciente y no le tenés que hacer ningún tipo de lógica a que si lo pasaste ya migraste los datos a un data lake donde tenés historia, necesitas particionar, necesitas hacerle un... Pero la partición es un proceso totalmente independiente. Digo, nosotros estoy hablando de esta práctica, ¿está bien? Nosotros también migramos datos, nosotros Strata, pero esta práctica requiere que la migración de datos haya ocurrido. Muchas veces lo que decimos es, mira, para que estos procesos de gestión de datos te funcionen como la gente, tenés que hacer este clúster llamamos al índice en BigQuery. Este índice, este clúster, optimizar la tabla de esta forma, tiene que estar particionado por fecha porque si no te va a consumir mucho más. Digo, hay un mix de, bueno, hay unas buenas prácticas que tienen que ver con cómo tienes tu estructura de datos y hay unas buenas prácticas que tienen que ver con el código en sí mismo y están emparentadas. Pero esto, estrictamente hablando, esta práctica viene después de que ya migraste los datos. No hay forma de migrar. Y esto es una obviedad, pero que hay que decirle en el minuto cero. No hay forma de migrar un proceso de gestión de datos si en el destino no está el dato. De hecho, fíjense que probamos, se cumple esa condición que dice Ana. Está el dato origen en el destino. Obviamente, el dato que genera el código no está, pero sí está el dato origen. Ahí para aclarar un poco lo que mencionaba Maca. Puntualmente lo que tuvimos que hacer nosotros es migrar queries que corrían en Oracle, igual base de datos, a Data Lake. Data Lake donde vos tenés tablas snapshot, tenés tablas que son deltas, o sea, incrementales de forma diaria. Entonces, no fue solamente el migrar lo que era la query de un reporte, que por ahí no está la complejidad o la complejidad más grande, sino que justamente la complejidad estaba en entender que lo que estás leyendo es muy distinto una base de datos transaccional, digamos, donde se van actualizando registros versus lo que es una query que corre contra un data lake. Si esos dos mundos Cloudleaf los puede llegar a contemplar o no, o tal vez sí o tal vez no, o sea, pero va por ese lado la pregunta de Maca, creo. Sí, ahí está, o sea, ahí es donde Cloudleaf tiene valor, porque a este bicho le explicas cuál es tu contexto. Voy a un data lake, va a haber una capa semántica. Parte del trabajo que hacemos es decir, mira, este dato ya está súper masticado en SAS o en Oracle, y acá lo tienes en una tabla cruda. ¿Qué hacemos, cliente? ¿Vas a incluirlo en tu capa semántica? ¿Me voy al crudo? ¿Cómo hacemos para que esto no te consuma la vida? Pero de vuelta, ahí sí hay cabeza. O sea, con la cabeza lo configuras para tomar en cuenta todo, para tener todas estas consideraciones presentes. Pero hay que pensar. Esto que estamos viendo, que está contando Ana, es lo que estás viendo en pantalla acá. Es el prompting, que es la customización para cada una de las llamadas. Si bien la mirada así, decís, pero bueno, esto parece un espagueti, no. Es toda la información que tiene el prompting, que mucha viene de Franco, de lo que se ha venido haciendo en los distintos proyectos, otra fue acomodando Minor, pero vos podrías, en este caso, todo el aprendizaje que mencionaban, agregarlo en este prompting y que lo tome cuando vos seleccionás ese origen, ya tiene toda esta información como en el background, ¿no? Además de alguna información dinámica que podríamos poner acá, en este input, ¿no? Sí, me imagino como pasarle por contexto lo que sería, no sé, el diccionario de cuáles tablas son deltas, cuáles tablas son snapshot, cuáles son las keys que hacen único cada uno de esos registros, digamos, como para que pueda hacer esos raw numbers que mencionaba Maca. Si todo eso puede entrar como contexto, entiendo que sí, se podría... Solo comentar, Lau, en este caso, entró ahorita
¿qué? Gonza, es ahí donde uno puede poner arroba y un archivo de texto adicional que se subió puede ponerle un contexto adicional si aquí no copiara todo. Y cuando se le da transfer, eso también lo envía al prompt con parámetros adicionales. Eso fue la idea, arroba, colocarle archivos, unos ejemplos, tablas que queremos o cosas que sabemos que el prompting que tenemos no lo contempló. De hecho, creo que se le puede poner un poquito más. Yo lo probé y sí funcionó, bueno, con las pruebas que yo hice. Sí, ahí, Maca, para que tengas más o menos en contexto, es similar a lo que explicaba Lili hace un rato. En SAS había una lógica, y cuando fuimos a GCP, la lógica era totalmente distinta. De hecho, no estaba el dato, sino que había que armarlo. Bueno, toda esa información que se obtuvo humano contra humano, de cada uno de los equipos, nos fueron identificando, bueno, la columna para formar la tabla tal parte de hacer una consulta SB1 filtrando por tal y por tal, con tal fecha. Y la otra columna para formar la tabla que en SAS era origen, y así se fue armando todo el input para poder tener el mismo resultado. Todo eso se va pasando mediante contexto. En este caso, como estaba mostrando ahí Gonza, en el hint, en el campito que tenía abajo, es donde se va agregando ese contexto, o también se puede poner directamente desde un documento donde ya tenga toda esa información detallada. Si no es mucha, se puede agregar al otro documento que está, perdón, al otro espagueti que estaba mostrando Gonza en el código, que sería el System Instruction. Si es para todos igual. Pero bueno, para cada caso particular va a requerir un tuneo para que sea, digamos, lo estás usando en este caso para GNP, y no va a ser lo mismo si lo quisiéramos usar para Telecom, porque para Telecom tiene otras características, entonces necesita un prompt distinto, con un contexto distinto. Pero eso es ahí donde está marcando justo lo que está mostrando Gonza, esa es una parte de, para ese código, toma en cuenta tal archivo que tiene algunas referencias. Lo dejas en el bucket y directamente haces la referencia al archivo. Igual yo creo que si es un proyecto específico en el que ya está todo eso, yo lo pondría acá, en el prompt, para no estar como en todos los códigos agregando el hint, pero lo puedes hacer también tipo donde... Sí, no, ya teniendo ahí, corregime Lau, pero teniendo la definición de cada una de estas tablas, si son deltas, si son incrementales, si para las delta contemplar esto, para las incremental, para las snapshot considera esto, después no le tenés que estar diciendo para cada tabla el prompt especial de manejo. Hay muchas reglas que serían genéricas y nos hubiese facilitado un montón. Estamos terminando, ¿saben? Este es el último report esta semana, este sprint es los últimos reportes para migrar. Gracias por el timing. Gracias a ustedes que ya tienen un caso de uso probado, nos pueden pasar ejemplos de cómo venía y cómo tiene que terminar, y con eso podemos probar Cloudleaf, ¿o no? Absolutamente. Yo acá le agregué, yo acá acabo de hacer esto, agregué un código, ¿no? Le hice una llamada, esto está en el bucket, es un código SAS que ya está de otro proyecto, y le puse considera también este código. Fíjense que el original era el código simple que nosotros nos anduvo, digamos, ¿no? El que creó la tabla en BigQuery al principio. Fíjate ahora cómo cambió, ya directamente, no me voy a poner a ver la lógica si está bien lo que hizo o no, pero cómo ya pasándole este código y diciéndolo que lo considere, cómo cambió totalmente lo que está haciendo, ¿no? Y esto también lo toman acá, yo no lo puse, pero si yo pusiera el proyecto, ya lo tomaría y me llenaría el proyecto acá para poder hacerla. Este ejemplo que mostraste es muy importante, por ejemplo, para cuando estás consumiendo macros externas, que es otro... de SAS, sí. Claro, totalmente. Es otro archivo extra que está fuera del contexto del código normal, simplemente lo llama, pero no sabe qué hace. Para los que no están en tema SAS, una macro es algo que se invoca al principio del código y que viene a ser como una extensión, es decir, usa funciones como un módulo en Python, ¿no? Invoca funciones de adentro de ese código, que es esa macro que invoca arriba. Entonces, para eso está bueno, pues la agregás acá, le decís, la macro que tenés arriba es esta, hace esto. Bueno, y eso creo que es todo. No sé Podría ser un store procedure en un SP de Oracle, sí.
La idea obviamente es seguir expandiéndolo. Esto todavía no está por QA, le hemos hecho QA nosotros a los muchachos con Minor, lo he vuelto loco, con cositas directas como... Justo iba a preguntar eso, si tenían métricas para hacer una comparativa o cómo estaban midiendo un poquito eso, qué KPIs tenían de accuracy o lo que sea que se llame, o si habían hecho alguna comparativa, qué sé yo, versus un buen prompt en la IA de confianza, a ver sobre eso. No, el prompt, o sea, la resolución de código, yo con las últimas versiones de Gemini no le tengo tanto miedo, eso no me preocupa. Por ahí la diferencia que tiene, insisto, es que lo podés hacer batch y que podés hacer una corrida y probarlo desde el mismo lugar. Pero sí, habría que hacer como un QA, sobre todo de que todo está funcionando bien. Pero bueno, tengan en cuenta que lo del dry run quedó antes de ayer funcionando. Así que está fresco lo que están viendo. Si quieren, podemos hacer validación con lo de Puerto Rico. Lau, vos fíjate cuánto les cobran todo el conocimiento de eso. No, hacemos precio, acá dentro de la empresa hacemos precio. Ok. Menos mal. Bueno, espero que después no lo necesiten usar porque también Ana se los va a cobrar. No, lo dicen, lo necesitaba hace un año, vamos a que estamos migrando los reportes. Hace un año estaba, chicos, venimos hablando de Cloudlead desde hace rato, toquen la puerta, o sea. Septiembre del 23. Claro, nosotros el primer proyecto lo hicimos en 2023 en Telecom. Y ha cambiado fue mucho antes de que Gemini existiera. Eran 32.000 tokens. ¿Saben lo que sufrimos? Se arrastraba. Esa era otra pregunta que tenía. ¿Tiene el límite de longitud de código? Sí, pero alcanza para un montón. Okay. Sí, ahí hemos optado una estrategia de lotearlo inteligentemente, que busque dentro del límite que tiene de tokens, o de caracteres sería, hacer que le busque una forma inteligente de lotearlo y como para después volverlos a unir. Ya nadie se acuerda que es BART, Leo. Es increíble cómo evoluciona todo. Yo ni me acordaba que eso existió. No me podía acordar el nombre, pero cuando dijiste Gemini no existe, no me podía acordar el nombre de cómo era. No, pero era Chat Bison lo que usábamos nosotros igual. Claro, pero ahora que Gemini también era malísimo con código, era con código, era muy mala la calidad, aparte tiraba como nada raro. Ahora la verdad que yo lo veo bastante. Le confío más, en un momento le confiaba más en ChatGPT, hoy en día le confío un poquito, bueno, de hecho acá lo tengo. Es más, en Teco funcionó con Gemini 1.0, que era malo, así imagínate lo que renegamos. Eso te iba a preguntar. 4, ¿qué tenemos acá? 3.5, ¿cuál está acá? No me acuerdo la última que debería estar acá. ¿Qué modelo de Gemini están usando? 2.5 y Lite. Creo que es 700.000 palabras puede soportar. El Flashlight es el más activo. Para cosas muy complejas se puede poner uno, pero ya el salto en billing por cada millón de tokens es importante. Estamos hablando de 40 centavos a $2.50. No quisimos ir al Pro acá, porque tal vez nos justifica para la prueba que estamos haciendo, pero con modificar podríamos ir contra la última, que es 4.0 Pro, ¿no? ¿Sería? El 3.1. No, podríamos modificarlo, pero para no generar un costo muy alto. No es por molestarlos, pero no evaluaron ahora que salió el Gemma 4 a ver si levantarlo, digamos, en un entorno propio y... Sí, lo probé, no es tan bueno. Ya lo probé. Sí. ¿No es bueno? Ok. Sí, es muy generalista. Para cosas que no sean de código, quizás hasta para cosas que son más analíticas, sí, no para código. Queen creo yo es el de Alibaba. Esa sí sé que es buena. Yo lo he probado localmente. ¿Cuál es el de Alibaba? Sí, la de Queen. Cuentres, creo que es. Cuentres, creo que es. Sí, es la de código. No. Y Leo estaba probando Minimax. Si no me equivoco. Para lo que hacemos nosotros, yo no sé si nos va a convenir, porque necesitas tenerlo levantado con una GPU, ese modelo.
y va a terminar siendo medio... Hay que ver la cantidad, ver volúmenes, ¿no? Pero tenerlo... Es súper liviana, dicen. Pero bueno, no, a ver, decía el de Gemma, pero no sé. Era una idea. O sea, usar un ¿Se puede bajar y correr local? modelo local, sí. El Gemma lo pueden probar dentro de Google AI Studio y de hecho no tiene, sí tiene límite de no tiene. Pero es GPU, ¿no? Es sobre GPU, sí. No, corre totalmente serverless. De hecho, cuando hicimos el Wikicode, estaba usando el Gemma 3 en ese momento. Pero en Google AI Studio y dale masa que no se gasta. Sí tiene límites por minuto, pero no en el día. Yo por lo menos juego así. Ok, pero es un modelo que levanta que habría que bajarlo y levanta en GPU, o sea, podríamos meterlo tipo en una instancia con GPU y que corra ahí, ¿no? Claro, sí, yo lo tengo en mi otra máquina, lo tengo levantado, lo tengo, o sea, tengo que decidirme no usarla por 4 o 5 horas, lo levanto con Olama y tarda en contestar porque la máquina no tiene. ¿CUDA corre sobre CUDA de NVIDIA o...? No, es una Ryzen 5 con Radeon, no nada, es la notebook. No es, ok. Bueno, tarda pero, un montón en contestar, pero, o sea, la diferencia es que tarda en contestar, pero a mí no me importaba lo que tardaba, sino la calidad de la respuesta. esta máquina tiene uno que es el Ryzen, y te deja hacer ROCm. La verdad que no lo estaba viendo la otra vez para hacerlo andar, pero con Llama te permite levantar algunos modelos, pero no tienen que ser CUDA, tienen que ser ROCm, que es la de AMD, digamos, ¿no? Pero porque tiene el mismo chip, porque el Ryzen ya tiene un NPU integrado. Obviamente no tiene la misma capacidad que tiene una placa NVIDIA. Es nueva esa compu. ¿Cómo? Es nueva la compu. Sí, relativamente, un año. Sí. Pero viene nuestro y tiene posibilidad de ejecutar, obviamente, yo no lo probé, pero entiendo que no tiene. Igual yo lo preguntaba porque entiendo que no están todo el tiempo haciendo consultas sobre eso, o sea, haciendo las transformaciones como muy puntual para los proyectos. Entonces, levantar una instancia, por más que sea pesada con GPU, tal vez es más costo eficiente que pagar las licencias. No lo sé, ¿eh? O sea, es una... Hay que verlo, sí. Si me preguntás, me encanta a mí. Yo todo lo que sea local, así medio raro, Linuxero, me encanta. Habría que probarlo por ahí para hacer eso, que un evento la inicie, o ver si dentro de GTE, que es como... Cloudrun me parece que todavía no tiene, o sí, posibilidad de levantar entornos con GPU. Pero podría ser así, que sea tipo un Cloudrun, que levanten la llamada, o que sí, el tema es que cuando levanta tardas. Hay que buscar la vuelta para hacer los serverless, para tener un entorno de ejecución, tipo en GKE, que es el de Kubernetes de GCP, o Cloudrun, que vendría a ser como EKSS de Amazon, a ver si lo podemos levantar y que sea efímero, ¿no? Que caiga el contenedor después, que no esté prendido todo el día. Ahí no pudimos acceder al costo, cuánto tuvimos de costo de unos modelos en GNP, pero para Teco, el pico que tuvimos en un mes, éramos 4 pegándole como si no hubiese un mañana, y tuvimos un pico de $250, creo. Total, un mes 250. Sí, el mes más alto. No sé si está Fran Caló. Fran, ¿tenés vos posibilidad de ver cuánto hemos gastado en Cloudleaf Evolution? A ver. Si es mucho, en otro momento. Y tendría que ver dónde encontrarlo, ¿sabes? ¿No? O sea, ¿dónde podría estar? Por ahí en Workspace, ¿veré algo? No, en el billing debería estar, a ver, pero yo no sé si... En el billing eso está en GCP, ¿no? Sí. Acá lo tengo, pero sí puedo verlo yo. Es Main ¿En qué Billing proyecto está? Cloudleaf Evolution. ¿El proyecto se llama Cloudleaf Evolution? Sí. A ver, ¿y cuál es? Main Billing Account, esa es de la que tengo que... sí, en esa debería de verlo. Pues esa es la que está linkeada a los proyectos de Strata. Está en Strata, ¿no? En el GCP de Strata. Está en el Strata. Creo, eso está en la de Google Studio.
Yo ahí obtuve la API. Dice que solo llevamos 24 centavos de dólar. De todo lo que... Y todo lo que... Y es residual Gemini, es nada, es muy... Y acá yo estoy viendo 85 dólares. Total, ¿de cuándo? La gran pregunta es ¿de cuándo? De marzo, ok, marzo es esto. Marzo, total. Gemini API, mira, 19 para el total. Tiene, mira, de Cloudrun 17, de Gemini API 19. Claro, yo por acá fue cuando lo levantamos. Domain, bueno, esto como que no iría, es el domain. O sea que si sacamos el domain, que lo pagás una sola vez porque acá lo creamos, se gastó en un mes. No parece ser negocio levantar el... Yo creo que de momento no, que es muy barato, Gemini. Es muy barato. A pesar de que me encantaría que lo fuera el negocio, ¿no? Pero Sí. bueno, BigQuery muy poquito porque no hicimos nada. Artifact, poca. Igual ahí, Gonza, ¿seleccionaste el proyecto? Sí, gran Porque pregunta. ahí te está dando todos los... Fíjate que es arriba proyecto, hay un filtro y te está seleccionando, me parece que los 20 proyectos que... ¿Total es esto? A ver. No. Ahí está, ahí buscate el Cloud Leap, el Evolution, dijiste, ¿no? Ahí está. Sí. Y ahí vas a tener específicos los costos para ese proyecto. No, pero es muy... ¿Y qué no? ¿Esto cobró? No creo. Sí, pero raro. O sea, que vos decís que todo eso es de todo... Sí, hay otros proyectos. Está levantado todo el día el Cloudrun este. Igual Cloudrun tiene lo bueno que tiene Cloudrun es que es pago por uso, o sea... Es pago por request, tenés razón. Sí, pero está levantado todo el tiempo el front ese. O sea, el front y el back están todo el tiempo up. Bueno, está integrado con GCP, con la API, con el Google Auth de GCP, se podría integrar con cualquier otro, ¿no? Con Cognito, la idea es que sea tipo modular. Y permite usar S3 también. A mí me suena más lógica la anterior que esta, pero... Sí, la otra te está dando costos de todos los proyectos y hay algunos otros proyectos que tienen costos. Claro, Looker, mira, esto no... Es verdad, tienes razón. Integration Connectors, Customer Engagement. Sí. Ok. Sí, a no ser, ¿sabes qué? Estoy pensando, Lau, que tengas, que sea como IFX, que tiene equipos, que tengas un par de placas de video en premise y que las tengas ahí medio subutilizadas. Ahí sí. Bueno, creo que estamos. No sé si Hugo, si Minor quiere encontrar algo más, si alguien... No la grabamos. ¿No la grabamos? ¿En serio? Sí, la grabación y no la grabamos. Dice recording. No, dice recording, boludo, sí, la grabamos. Está grabando. Sí. Sí, deja de asustarlo. La grabación.